Cazadores de OVNIs Latinoamérica. Bueno amigos, bienvenidos al podcast número 4. Las tres podcasts que hicimos anteriormente lo hicimos con David. Ahora nos vamos a centrar en William Zúñiga que nos acompaña y el día de hoy vamos a tocar el tema de Varginha, el caso brasileño que sucedió en 1996 y luego vamos a pasar a temas varios. Entonces, Willy, ¿tú sabes del tema Varginha, tal vez? Sí, claro, yo he seguido bastante este caso, que me parece que de los casos de la ufología latinoamericana, tal vez puede ser el mejor documentado de todos, ¿no? Es un caso que tiene demasiadas pruebas, demasiados testigos y ocurrió durante muchos días y pasaron cosas mucho después del día principal, del día cero que podemos llamar. Es un caso de hace 29 años, pero que está más vigente hoy que nunca, porque ya han empezado a liberar información de las autoridades brasileñas, documentos secretos de esa época, y los testigos también han empezado a hablar. Entonces me parece muy interesante que toquemos este caso. Bien, sí, de hecho, incluso en el Senado de Brasilia, Brasil, se tocó este caso el 16 de septiembre, hace poco. Entonces, cada vez está saliendo más cosas a la luz. Bueno, no sé si sabías que entre los testigos había tres personas civiles que vieron este ser y luego lo llevaron los militares y los bomberos a un cuartel militar. No sé, ¿sabes Sí, algunos detalles? ¿Qué nos puedes sí. decir del caso? Mira, pues este caso ocurrió en enero de 1996, ¿sí? Tal uno de los primeros testigos fue un piloto, Carlos de Souza, que él vio un objeto alargado en forma de cigarro que liberaba como un humo, ¿sí? Él fue el primero que lo vio. Entonces, el primer reporte de él dice que cuando él vio hacia dónde se dirigía el objeto, él arranca en su carro hasta allá y cuando llega ya encuentra militares en la zona, ¿no? Curioso. Pero Claro. ya con el avance de la investigación, luego nos damos cuenta que los militares estaban avisados, los militares brasileros estaban avisados por los militares norteamericanos de que en esta zona de Varguiñas, durante todo el final de diciembre y empezando enero, ellos habían detectado con los radares norteamericanos presencia de objetos anómalos en esa zona. Entonces, por eso ellos estaban como listos, ¿no? Cuando ocurrió el caso, inmediatamente caen las autoridades brasileñas a tratar de ocultar todo. Entonces, este testigo, que es Carlos de Souza, él de hecho sale en reportajes televisivos, ¿no? Él muestra su rostro y cuenta su historia. Pero es una persona que ha sido perseguida y ha sido muy amenazado por lo que digo inicialmente de este caso. Ya. ¿Y cómo crees que los estadounidenses detectaron que este ser andaba por Virginia? Pues ellos realmente no detectaron el ser, ellos lo que detectaron fue las naves. Ellos Ya. han detectado ya movimientos de naves en esa zona, ¿sí? El testigo este, Carlos de Souza, lo que ve es la nave en problemas, emitiendo como un humo, botando como un humo. Él sigue por la carretera hasta que ya encuentra la nave siniestrada, pero ya estaban los militares allí. Entonces, al parecer, cae la nave y de la nave salen dos seres, dicen que de poco más de 1 metro. Al parecer tenían tres protuberancias en la cabeza. Algunos testigos de los civiles decían que se semejaban como a cuernos, ¿no? Eran tres protuberancias aquí, una en el centro y dos a los lados, ojos alargados, muy grandes, rojos, ¿sí? Y tenían poco más de 1 metro de estatura. Tenían un olor muy fuerte que decían que era amoníaco o azufre, un olor muy penetrante. Tenían estos seres. Al parecer la nave se siniestra y los dos seres salen corriendo porque los dos caen vivos, ¿no? Los dos caen vivos. Hay testigos que han aparecido ya en los últimos años. De hecho, hay unos testigos del 2004, que ya mucho más reciente. Hay un caso que investigó el ufólogo Marco Antonio Petit, que él dice que hay testigos que dicen que vieron cuando los bomberos, y ya testificaron, ¿no? Ya dieron su testimonio a la luz. Vieron cuando los bomberos atrapan a uno de estos seres, que es el que dicen que llevaban vivo, el que sobrevivió sin problemas, ¿sí? Hay testigos que ya dan su versión de que ellos vieron cuando los bomberos acorralan a este ser y le tiran unas mallas y lo capturan. Lo dirigen a un hospital cercano a la zona. Y otros testigos, ya por otro lado, hay tres muchachas, tres adolescentes en esa época, de 16 y 14 años, dos hermanas y una amiga de ellas, que dicen que vieron el ser agazapado, agachado,
con las manos metidas entre las piernas, como tratando de esconderse de ellas, pues, pero que veía que el ser tenía mucho temor. Entonces ellas reportan esto a las autoridades y a ese ser es el que la atrapa un integrante de la policía militar que posteriormente lo atrapan, ¿no? Lo cogen, lo agarran, lo meten detrás de un carro y se lo llevan al hospital. Al parecer ese ser es el que fallece después y el que queda vivo es el primero que agarraron los bomberos, se lo cogieron con una malla, cerca de un bosque de eucaliptos, tengo entendido. El testimonio de estas muchachas, como eran menores de edad, eh, fueron donde sus padres, ¿no? Entonces la policía militar brasileña presiona a los padres para que desmientan la versión de las jóvenes. Y de hecho lo hacen, ¿no? En esa época todos los testigos desmintieron, la primera versión que dieron la terminan desmintiendo. Dicen que le ofrecieron dinero a algunos y a otros que solamente presión, ¿no? Presión para que no hablaran y que había muchísima presión de las autoridades norteamericanas porque no se comentara este caso. Pero fue como tapar el sol con un dedo, hermano, porque fueron demasiadas evidencias, dejaron pisadas la nave, mucha gente vio cuando se llevaron los fragmentos de esta nave. Mucha gente vio cuando del hospital sacan en dos cajas de madera los seres, uno vivo dentro de la caja de madera y otro muerto, ¿ya? Entonces, hay demasiadas evidencias, demasiados testigos y pues eso ya lo que tú dices, hace poco en el Congreso ya salió a la luz y me parece que es uno de los casos mejor documentados de toda la historia. Este policía militar que atrapa a uno de los seres tuvo contacto físico con él, lo tocó. Dicen que el ser estaba cubierto como de una especie de baba muy maloliente. De hecho, donde estuvieron los seres, duró el olor a amoníaco o a azufre, duró por muchos días. El olor donde esos seres estuvieron cerca, perduró por varios días. Es un olor como a podrido, como a amoníaco. Este señor, este policía, 2 meses después fallece en extrañas circunstancias, ¿no? Él murió en un hospital, él iba a hacer una cirugía, pero terminó con una neumonía y una infección muy fuerte a raíz del encuentro con este ser. Él murió diciendo que el ser lo había contagiado de algo, ¿no? Lo había infectado. A la familia nunca le dieron el informe forense de la muerte del señor, simplemente dijeron que había muerto por complicaciones, por una neumonía, pero no les permitieron acceso al informe forense. Esta familia también demanda al Estado, ¿no? Porque ellos dicen que él muere fruto de ese encuentro con ese ser que ellos están ocultando. Y parte de eso es lo que ha propiciado que este caso llegara hasta el Congreso y que ya se empezó a liberar. Pero es un caso tan grande que al estarlo liberando ahora, pues nos confirman una cantidad de cosas increíbles, hermano.